Como bien sabrán, muchos creyentes leen muy poco la Biblia, otros ni siquiera la leen. Sin embargo, sucede algo muy particular, que es el hecho de que el 99% de los creyentes, por no decir el 100%, acepta la Biblia como autoridad absoluta y como un libro de texto sagrado, ¿no? Entonces podríamos pensar, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es posible que la gente crea en un libro llamado Biblia sin haberlo leído o por haberlo leído muy poco? Bueno, acá suceden básicamente dos cosas. Uno es que la gente se confía ciegamente de otras personas, es decir, mucha gente dice, bueno, el pastor dijo tal cosa de la Biblia y dijo tal otra, y la gente le cree ciegamente, ¿no? Esa es la actitud de mucha gente, de creer ciegamente en la otra persona, y digamos que también es una especie de pereza intelectual, por no querer ir a leer y a estudiar en primera persona lo que dice realmente la Biblia, ¿no? Porque acá no se trata solo de leer, sino de tratar de entender, de comprender. Y el otro punto por el cual la gente cree en la Biblia ciegamente sin haber profundizado demasiado, radica en un hecho muy particular, que es el siguiente. Si ustedes leen el primer capítulo, es decir, el primer versículo del primer capítulo de la Biblia, Génesis 1:1, van a encontrar el versículo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la Biblia ya en el primer versículo está dando una conclusión, ¿no? Que es decir, Dios existe, dice, ¿no? En el primer versículo. Lo lógico sería, después de haber leído toda la Biblia, que la conclusión de la existencia de Dios y que Dios sea bueno y justo, etcétera, etcétera, esté al final de la Biblia. Sin embargo, no. Lo encontramos en el primer versículo del primer capítulo, ¿no? Entonces, mucha gente lee la primera página o las dos primeras páginas de la Biblia y ya tiene, digamos, el mensaje, que es: Dios existe y es el creador de todo. Después no se toma la molestia de verificar si es así, ni cómo hizo Dios para crear todo, ni muchas otras cosas más, ¿no es cierto? Entonces las personas se quedan, ¿no?, con ese primer versículo de la Biblia, o con los primeros versículos, ¿no?, de las dos o tres primeras páginas. Después se aburren leyendo las otras, pero ya el mensaje que Dios existe está en el primer versículo, entonces lo toman y se quedan ahí. Pero esta forma de leer la Biblia, y no solo la Biblia, cualquier otro tipo de libro, es muy peligroso, porque podemos entender el mensaje de manera distorsionada, o tal vez podríamos entender inclusive de manera totalmente opuesta a lo que realmente es, ¿no? Por ahí, si una persona lee la Biblia y al final se da cuenta que es simplemente una narrativa, una historia, ¿no?, de ciencia ficción, entendería otra cosa. Pero las personas, por lo general, tienen pereza intelectual, ¿no? Prefieren que otros lean, que otros analicen y que le traigan ya las ideas ya masticadas, ¿no? Entonces se ahorran el tiempo para pensar y reflexionar. Bueno, y eso es, digamos, muy peligroso y decadente en el mundo, no solamente en el plano religioso, sino en cualquier otro plano o otro terreno, ¿no? Lo importante es, repito, tener la libertad de creer, pensar lo que uno quiere, pero tomarse, ¿no?, el trabajo de reflexionar por cuenta propia, de leer, de analizar, ¿no? Porque o si no, corremos el riesgo de ir a la deriva hacia cualquier parte, porque además también hay que decir que hay mucha gente que se abusa de las otras personas que creen ciegamente en lo que dicen, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, muchos pastores que son muy carismáticos,
pastores, políticos, lo que sea, ¿no? Y la gente le sigue, ¿no? Pero una cosa es el carisma y otra cosa es el mensaje propiamente dicho, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre un verdadero libre pensador y uno que no lo es. La libertad de poder elegir lo que uno quiere, pero también la libertad de tomarse la molestia o el trabajo de reflexionar en primera persona, ¿no? Saludos.